darles por este medio. Derivado de la actividad que se me hace pertinente poder platicar con todos ustedes acerca de los derechos humanos y de la ética social, la cual es encomendada por el doctor Guillermo Robles Nucamendi en esta nueva materia que estamos iniciando en el doctorado en desarrollo humano, pues se me hace pertinente poder comentar que de acuerdo a todos los antecedentes y todos los compilados que se han tenido en materia de derechos humanos propiamente, pues se pueda platicar de acuerdo a lo que nosotros hemos establecido y a lo que nosotros hemos leído en algunas raíces prácticamente, en cuanto a las visiones humanistas, en cuanto a las visiones prácticamente de códigos, es apropiado y es relevante el poder platicar sobre esta parte de los derechos humanos, las cuales nos dan la oportunidad de conocer cuál es el espectro del nacimiento prácticamente de cada una de estas situaciones, las cuales pues van profundizando de acuerdo a cómo se van conociendo. Y entonces, cuando nosotros conocemos estos aspectos, nos dan la oportunidad de poder conocer, de poder satisfacer probablemente, por así llamarlo, la situación del aprendizaje desde el punto de vista de derechos humanos. Y se me hace propio poder mencionar por este medio algunas situaciones específicas que se han dado en diferentes fechas, en diferentes cuestiones y en la originalidad probablemente de la humanidad. Y entonces, pues si nosotros nos remontamos en algunas fechas, en algunas situaciones específicas en las cuales el derecho humano ha tenido la oportunidad de poder vislumbrar en este apartado, pues nos vamos a dar cuenta que pues no es más que la situación de un contrato totalmente social, como lo menciona Rawls en ese apartado de las monarquías, en donde nos da un ejemplo muy grande de los gobiernos naturales o el derecho natural como un derecho divino, en el cual pues nos ejemplifica un establecimiento total de cómo es que se lleva la autoridad divina en ese apartado y se establece como el derecho natural esa parte del poder heredar, por así llamarlo, alguna situación de descendencia. Y entonces aquí es donde nosotros empezamos a ver esa parte del origen de los valores de tipo versión occidental, si ustedes así quieren verlo, como en versiones humanistas, probablemente por citar con los hindúes, los chinos, el islam, en los cuales pues nos dan esa parte del valorar la humanidad por medio de algunas situaciones totalmente jurídicas. Los códigos los 10 mandamientos, que son una partida importantísima para desarrollar una corriente de pensamientos, una corriente prácticamente de derechos humanos, los cuales son inherentes a cada una de las personas. Entonces, cuando nosotros empezamos a tener un pensamiento filosófico, pues empezamos a tener un constructivismo y un positivismo de acuerdo a lo que nos establece esta parte de lo teórico filosófico, pues nosotros vamos a iniciar con un ordenamiento totalmente jurídico. Y esto pues nos da la oportunidad de tener una amplia garantía del poder aprender y del poder comprender estos apartados. Desde el punto de vista racionalismo filosófico, porque no es más que lo que estamos haciendo al platicar en esta sesión, pues vamos a empezar a manejar un marco de tolerancia, un marco de la aparición de pensadores como Thomas Hobbes y John Locke, los cuales pues nos empiezan a orientar sobre algunas fórmulas las cuales inspiraron ese estado natural del hombre. Y entonces nosotros tendríamos que estar viendo esa parte de la autoridad totalmente política. Tendríamos que estar pensando sobre el ilusionismo francés, el cual desarrolla los pensadores y empiezan a revolucionar ese apartado de
probablemente la globalización del derecho. Si nosotros visionamos esta parte de la supremacía entre personas, pues nos vamos a dar cuenta que también existe esa parte de las clases sociales, los cuales pues dan la oportunidad de establecer asimetrías, y esas asimetrías pues tienen mucho que ver con las desigualdades, y las desigualdades pues nos van a dar esas nuevas formas de pensamiento. Entonces, pues nosotros tendríamos que estar visualizando que la mayoría de personas tienen diferentes tipos de derechos, diferentes tipos de pensares, y esos pensamientos, pues, tienen mucho que ver con los derechos humanos. Nosotros tendríamos que estar pensando y tendríamos que estar analizando qué son los derechos humanos, y pues los derechos humanos tienen mucho que ver también en el aspecto del hacer una acepción más aceptable para todos. Y si nosotros visualizamos este apartado, pues nos daríamos cuenta, o nos estaríamos dando cuenta que esto tiene mucho que ver con la cuestión de resolver algunas situaciones de vida. Estas situaciones de vida pues nos dan la oportunidad de gozar de derechos individuales. Y estos derechos individuales pues tienen un componente de tipo individual y de tiempo individual, si así lo queremos ver. Si nosotros visionamos todos estos apartados, pues nos estaríamos dando cuenta que desde un punto de vista pues humanitario, desde un punto de vista personal, tendríamos que estar considerando la existencia de pues diferentes lecturas pues totalmente jurídicas que nos van a dar la oportunidad de tener la comprensión de la legitimidad de los derechos humanos. Y esto pues jurídicamente nos va a dar la oportunidad de tener situaciones elementales, las cuales pues nos van a ayudar a tener esa parte de las situaciones históricas en derechos humanos y de la estructura del derecho natural y las nociones del derecho positivo. Luego entonces, pues si nosotros empezamos a analizar también estos apartados, pues tendríamos que estar visionando algunos conceptos de los derechos humanos. Son derechos humanos, son derechos civiles, son derechos políticos, son derechos económicos, son derechos sociales, derechos culturales. Tendríamos que estar proyectando desde ese punto de vista una vida digna. Tendríamos que estar visualizando desde esa situación un aspecto detrás de lo que cada quien puede desear como una historia de vida. Y desde ese punto de vista también nosotros tendríamos que estar hablando sobre tolerancias sociales, sobre la explotación probablemente de seres humanos, como bien lo refería la literatura en algunos aspectos de la Segunda Guerra Mundial, con la formación de algunas organizaciones de las Naciones Unidas, entre varias otras, y que México no es la excepción para poder pertenecer a estos aspectos, y que nos dan la oportunidad de ser pertinentes y de tener conocimiento sobre todas estas acepciones, las cuales pues tienen mucho que ver con probablemente el servicio público, con probablemente la prevención de algunas situaciones de vida, algunas situaciones de historia. Pero esto nos da la oportunidad también de poder tener una capacitación como personas para poder visionar todos estos aspectos. De verdad que el haber revisado esta literatura nos da la oportunidad de tener varias reflexiones, de poder comprender probablemente algún tipo de intervenciones que se puedan realizar en tenor del poder tener esta parte de los derechos humanos. Les agradezco muchísimo las atenciones que se prestaron para escuchar a un servidor. Tengan excelente tarde. Muchas gracias a todos.